miopía es una afección visual generalmente asociada con la herencia y que en la gran mayoría de los casos esta afección no nos permite ver con claridad los objetos que están distantes a nuestros ojos. Esta afección afecta precisamente el enfoque de nuestra visión. Y para que tú puedas componer ese problema de tu vista, necesitas usar unos anteojos o necesitas someterte a una operación. Es decir, necesitas la intervención de un agente externo para poder enfocar en lo que debes de enfocar. Pero déjame decirte que esto pasa no solamente con nuestra vista externa, también pasa con nuestra vista interna. Nosotros tenemos una miopía heredada en nuestros ojos internos, en nuestros ojos espirituales. Nosotros no podemos ver las cosas con claridad espiritualmente hablando. Todas las cosas espirituales para nosotros no son claras. De hecho, vemos distorsionadas las cosas espirituales. Parece ser que las cosas espirituales no tienen claridad para nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos una distorsión de los conceptos bíblicos como la justicia, la bondad de Dios, la misericordia y la gracia. Nos cuesta trabajo saber definir y poder ver con claridad esos conceptos. Así que la intención del maestro es mostrarnos un enfoque claro de estos estándares, de estos valores eternos como la justicia, la bondad. La verdad es que en un reino como el reino de los cielos, las cosas son muy diferentes a la forma en la que tú ves con la miopía que te caracteriza. Es muy diferente. Este reino pareciera ser, con la vista miope que tenemos, pareciera ser un reino de cabeza, un reino distorsionado, pero la verdad es que ese es el verdadero reino. Es un reino completamente diferente a la forma en la que lo percibimos. Y en esta sección de la Escritura, el maestro nos mostrará la realidad de su justicia, pero también nos mostrará la verdad de su bondad, una bondad perfecta y eterna. Ubiquémonos en el pasaje y el contexto del Evangelio según San Mateo, capítulo 20. No olvidemos que Cristo está viviendo en esta parte ya los últimos momentos de su vida en esta tierra. Y estas parábolas están dirigidas, y esta parábola, y desde el capítulo 18 nosotros encontramos el último discurso del Señor Jesucristo, está dirigida especialmente a sus 12 discípulos. Y Él quiere darles la enseñanza necesaria para dejarles claro lo que son los valores de su reino. Él quiere mostrarles todo y quiere dejar una enseñanza bastante pedagógica para que estos 12 discípulos entiendan y se les quite esa miopía de su vista para ver con claridad los valores de este reino. Y es porque el Señor se ha dado cuenta de lo que hay en el corazón de estos discípulos. Ustedes recordarán en el capítulo 19, versículo 27, qué es lo que Pedro entendía acerca de los valores del reino. Mateo 19, 27, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Cuál es la perspectiva entonces de Pedro acerca de los valores del reino? Él tiene una perspectiva de retribución. Si yo doy, Él me da. Si hago bien, me va bien. Si me porto bien, me va a ir bien. Así que precisamente por esto, y mire, capítulo 20, versículos del 20 en adelante, nosotros encontramos aquí a la madre de los hijos de Zebedeo,
que está, obviamente ha platicado con sus hijos y ella le ha dicho al Señor, pues nosotros queremos que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Así que la perspectiva del reino que ellos tenían era una perspectiva de retribución, de justicia propia. Y el Señor precisamente les va a decir, no, mi reino no es un reino que está basado en tu desempeño. Mi reino no es un reino que está basado en tu sacrificio o en tu aparente bondad. Así que el Señor tiene la intención de abrir la ventana de la eternidad para llevarlos a pensar en ese día donde el Rey eterno vendrá a recompensar a millones de personas. Y sabes, muchas de esas personas, ese día de la eternidad, podrán tener la intención de juzgar como injusto al Rey, como malvado al Rey, cuando en realidad es todo lo contrario. Porque nosotros tenemos un corazón que juzga basados en nuestros propios desempeños limitados. Pero sabes, Dios, el Rey eterno, nos va a mostrar que su reino no se trata de tu recompensa. Él nunca dará un pago injusto. Él jamás se olvidará de su compromiso. Él nunca romperá su pacto. Lo que ha dicho lo cumplirá. Nuestro Rey dará lo que es justo, porque Él es justo. Pero nuestro Rey no solo es justo, nuestro Rey es infinitamente bondadoso, que dará el bien a quien no lo merece. Sí, Él se compadece de aquel que no tiene recursos para obtener un beneficio eterno. Él se compadece de aquel pobre que ha pasado su vida entera buscando satisfacción y no lo ha encontrado, pero en el último momento de su vida ve a Cristo como su mayor tesoro y el Rey eterno y bondadoso le dice, ven a mí. Ese es el Rey. Sí, un Rey justo que va a dar lo que se merece, pero también es un Rey infinitamente bondadoso que dará a otros lo que no merecen. Y por eso el maestro le va a enseñar a sus 12 discípulos esta verdad a través de esta parábola. Veamos la parábola. ¿Cómo comienza? Versículo 1 del capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Esta primer palabra que nosotros encontramos en el versículo 1, inmediatamente nos conecta con el contexto anterior, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, porque nos dice que está conectado con lo que acaba de decir, versículo 30 del capítulo 19. Pero muchos primeros, ¿qué? Serán postreros, y postreros primeros. Y es lo mismo, solamente que en un orden diferente, y la Biblia Las Américas encuentras más claro esta diferencia, pero en el versículo 16 del capítulo 20 nosotros encontramos una expresión muy similar. Así que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, el reino de los cielos, donde los primeros serán últimos y los últimos primeros, lo voy a enseñar con esta parábola. El reino de los cielos es semejante. ¿Es semejante a qué? A un padre de familia. Lo que sucede aquí, vamos a intentar parafrasear, es que el Señor Jesucristo está diciendo, cuando el reino de Dios se manifieste en su momento final, en el día de juicio donde se tendrá que dar la recompensa, puede compararse con lo ocurrido en la siguiente parábola. Un hombre tenía una viña
versículo 1. Por la mañana salió a contratar obreros, ¿para qué? Para su viña. Este hombre tenía una viña y salió a contratar obreros que van a recibir una recompensa por trabajar en su viña. Y es interesante que no solamente vamos a encontrar aquí, no solamente a un padre de familia, sino que vamos a encontrar a otros personajes, que son los obreros. Los obreros, estos jornaleros. Noten qué ha pasado con estos jornaleros. Estos jornaleros son trabajadores que van a una plaza a buscar trabajo. De hecho, esta clase de jornaleros es una clase que pertenecía a una clase social más baja de lo que podía existir en ese tiempo. Ni siquiera eran catalogados como esclavos o siervos. Era lo más bajo, lo más bajo. La vida que ellos tenían era una vida desesperadamente precaria. Los jornaleros ni siquiera estaban identificados con una familia de abolengo. No tenían nadie quien les contratara. Cada día tenían que buscar el pan diario. Estaban totalmente a la merced del trabajo casual, del empleo casual. Siempre vivían al borde del hambre. Su familia cada día estaba esperando las 6 de la tarde para ver si papá llegaba con algo de dinero para comprar pan. Así que iban estos jornaleros a la plaza y llegaban a primera hora con todas sus herramientas para poder trabajar. La jornada laboral iniciaba al amanecer, a las 6 de la mañana. Y desde ese momento se contaban las horas de la jornada laboral hasta las 6 de la tarde, cuando comenzaba precisamente el día, el nuevo día. Ellos estaban allí, buscando, esperando que un buen hombre, que alguien que tuviera un trabajo, alguien que les pudiera contratar, les contratara. Los hombres que estaban todavía esperando trabajo hasta las 5 de la tarde, recuerdan ustedes que encontramos a unos hombres que están allí hasta la hora 11:00, a las 5 de la tarde. Ellos estaban allí esperando, diciendo, quizá alguien venga y pueda yo trabajar un poquito. Con que yo trabaje 1 hora será suficiente para llevar algo de pan para mi casa. En esta parábola encontramos a 5 grupos de estos jornaleros. El primer grupo lo encontramos en el verso 3 y 4. Saliendo cerca de la hora, versículo 2, habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. ¿Quiénes son estos primeros? El primer grupo está compuesto de los que fueron contratados a las 6 de la mañana, que es lo que nosotros encontramos allí en el verso 12, desde el verso 1. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estos son el primer grupo. Versículo 3 y 4 encontramos a un segundo grupo, los que fueron contratados a la hora tercera, que es a las 9 de la mañana aproximadamente. El tercer grupo es el que es contratado a la hora sexta, versículo 5. El cuarto grupo es el que es contratado a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Y un quinto grupo que es contratado a las 5 de la tarde, la hora 11:00. Ahora, al primer grupo, el padre de familia les dijo, yo te contrato y te contrato por 1 denario al día. Eso era el salario ordinario de un día de trabajo. Así que ellos dijeron, sí, gracias, qué bueno, gracias, sí, yo voy a trabajar, voy a tu viña. Salieron contentos a trabajar a la viña porque encontraron una persona, un buen amo que los contrató. Si ustedes leen los versículos
3, 4, 5, se van a dar cuenta que a los otros 4 grupos no les dijo cuánto les pagaría. Simplemente les dice, te voy a pagar lo que es justo. Y ellos se fueron a trabajar y les prometió pagar lo que es justo. Capítulo 20, versículo 4, segunda parte del verso. Y ellos fueron, y también, voy a leer todo el verso, del verso 4, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Así que, versículo 8 al 9, ahora llegamos al verso 8 y 9. Al llegar la hora del pago, el dueño del viñedo manda a su mayordomo a que le pague a los jornaleros. Pero la instrucción que le da el dueño de la viña al mayordomo es muy precisa y les dice, págales a todos un denario. Págales a todos un denario. Pero hazlo, y le da esta instrucción que es singular. Hazlo de la siguiente forma. Primero, págales a los que llegaron al final. Y después a los que llegaron antes que ellos. Y al final les pagarás a los que llegaron primero. Es claro que esta orden, que a propósito es sorprendente, está en armonía con lo que nos dijo en el capítulo 19, versículo 30, y lo que nos va a decir en el capítulo 20, versículo 16. Los primeros son postreros, y los postreros son primeros. Además, los que habían venido primero debían tener la oportunidad de ver la bondad del buen amo. El propósito era que los primeros vieran cómo el buen amo le estaba otorgando bondad y misericordia a aquellos que habían llegado al final. Los primeros en llegar habían tomado su dinero después de que todos los demás ya recibieron un denario. Y allí comenzaron a pensar. Si ellos hubieran recibido su pago primeramente, no hubieran visto la bondad. Pero ¿sabes qué otra cosa no hubieran visto? No hubieran visto su corazón egoísta y envidioso. Si ellos hubieran recibido lo que habían convenido con el buen amo, hubieran recibido un denario y se hubieran ido contentos diciendo, wow, qué justo es este buen amo, llego a casa y llevo comida. Pero no, se quedaron allí tenían que observar la bondad del amo, pero no vieron eso. Lo que descubrieron fue un corazón egoísta, soberbio y arrogante de esos jornaleros. ¿Por qué? Y en un momento diremos la razón, pero hoy yo quiero animarte a pensar en lo siguiente. Porque nuestro Rey es justo y bondadoso. Debes gozarte en su bondad derramada en tu vida. Y hermano, más que ver qué es lo que tú mereces o yo merezco, más que ver y tener un juicio para con Dios, tú debes gozarte en su bondad derramada al ver tanta gracia derramada. Pero ¿qué es lo que te impide ver esa bondad? ¿Sabes qué es? Lo mismo que a estos jornaleros les impedía ver la bondad. Su corazón egoísta. Y si tú quieres en verdad ver y gozarte en la bondad derramada en tu vida del eterno Rey en ti, tienes que cuidar, número uno, tienes que cuidar de tu corazón envidioso. Tienes que cuidar tu corazón envidioso, cuidarte de tu propio corazón. Porque miren el verso 11, vayamos al verso 11 del capítulo 20. Y al recibirlo, ¿al recibir qué? El denario, el pago justo, el pago convenido. Al recibirlo,
¿qué? Murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Desde el verso 10 nos muestra que ellos pensaban. ¿Qué pensaban cuando ellos eran los últimos en la fila? No se olviden, los primeros que llegaron y que habían convenido con el amo recibir un denario estaban al último en la fila. Y estaban allá los primeros, los que llegaron a las 5 de la tarde y solamente trabajaron una hora. Y dijeron: ya les va a empezar a pagar. Y se asomaban. Un denario, les pagó un denario. Seguro a mí me va a dar mínimo unos 2 o 3. O sea, mínimo, claro. Y comenzaban a pensar. Porque es lo que dice el versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Y al recibir uno, que era lo que habían acordado, lo justo, murmuraban. ¿Por qué pensaban que deberían recibir más? ¿Por qué pensaban que deberían recibir más? Porque se comparaban con los demás. E inmediatamente, al ver el pago que le daban a los últimos en llegar, la calculadora de su corazón envidioso dijo: si a estos que solamente trabajaron una hora les está dando un denario, a mí me debe de dar más. Seguramente a mí me dará algo más que un denario. Pero en realidad ellos estaban siendo deshonestos, porque ellos habían recibido la bondad del dueño de la viña al contratarlos. Ellos no tenían méritos para ser trabajadores de la viña. Estaban destinados a llegar a casa sin comida. Además, ellos estaban recibiendo lo que habían convenido con el amo, sin importar la calidad de su trabajo, sin importar la capacidad de ellos. Fueron a levantar una viña y no les juzgó y les dijo: a ver, ¿puedes hacerlo? Sí, creo que sí. No, les dijo: vengan, te doy trabajo. ¿No es eso gracia? Te daré un denario por tu jornada y al terminar tu jornada te voy a dar lo que convenimos. Pero estos dejaron de ver la realidad y su corazón celoso y envidioso les hizo creer que merecían más bondad de lo recibido. Y la palabra que utiliza Mateo en el versículo 11 para referirse a la murmuración de estos jornaleros es una palabra que tiene una connotación de hablar entre dientes con ira. ¿Han visto eso? Bueno, ¿lo han hecho? Cuando estás enojado y no dices y no vociferas, se pasó. Esta era la actitud de estos jornaleros. No era una molestia superficial. Ellos en verdad estaban airados. Levantaron su mano contra el dueño de esa viña y le dijeron: es injusto. ¿Y por qué creían que era injusto? Porque mire, versículo 12. Esto es lo que dicen: estos postreros han trabajado una sola hora. Pero el punto central es lo que van a decir a continuación. No es que ellos han trabajado una sola hora, no, ese no es el punto. Vean lo que es el punto de su enojo. ¿Y los has hecho iguales a quiénes? No es que nosotros nos hicimos igual a ellos. No, es que nosotros estábamos en un nivel high. Y a estos lo pusiste aquí. ¿Por qué? No es justo. Y esto simplemente refleja
la estima tan elevada de estos que eran mendigos, que no merecían tener trabajo. Les dio trabajo y ahora se elevaron. Wow. Mira la descripción. Los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado, porque mira, yo sí soy más, porque yo sí trabajo y cargo y me asoleé. Un sol abrasador fue el que yo tuve que enfrentar para trabajar, y ahora va a recibir este que nada más vino a recoger las hojillas, le vas a dar lo mismo. Entonces, la razón principal, si me pueden ayudar a poner esto, para su airado descontento es que otros, aunque últimos, fueron puestos en primer lugar, y que ellos mismos, los primeros, habían sido hechos últimos. Y la conclusión fue, ¿qué? Esto es injusto. Tú eres un injusto. Tú eres un injusto. Versículo 13, 14 y 15. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, mire la bondad. Yo no sé si les hubiera dicho amigo. Ingrato, ¿cómo se te ocurre? Y él les dice: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Y esto fue la respuesta de el buen amo, el padre de familia. No es injusto. Amigo, esto no es injusticia. Esto es bondad. Y quisiera que tú pensaras en esto que se va a proyectar, que es la presentación que mandé. Nosotros tenemos un concepto de justicia. Y el Padre estableció un trato justo con los primeros, ¿sí o no? Ve, trabaja y yo te doy un denario. Y ellos dijeron sí. Ahora, nosotros, todo lo que no tenemos en este cuadro de justicia o en este círculo de justicia, podemos verlo de dos formas. Y va a pasar la siguiente diapositiva, que van a ser una línea. Todo lo que está fuera del primer círculo, que no es justicia, es o injusticia, malvada, pecaminosa, o bondad, misericordia y gracia. Todo lo que no está dentro de lo justo, entonces, o es maldad o injusticia, o es bondad y gracia. Nuestra perspectiva siempre va a tratar de encajonar todo en lo justo aparentemente. Y todo lo demás es injusto, pero mire por favor, observe por favor lo que el padre de familia está haciendo. No es injusto. Yo traté contigo y estoy siendo justo, te estoy dando lo que acordamos. Esto es justo. ¿Hay algo de maldad en eso? No. Si yo quiero darles algo diferente a ellos que no es justo, sí, realmente darles un denario no es justo. No es justo. Les estoy regalando, nada más trabajaron 1 hora. No es justo. Entonces, ¿es injusticia? No. ¿Qué es? Bondad, gracia, favor inmerecido. Y estos no querían ver bondad, gracia y favor. Querían volver a... No es justo. No es justo. Realmente no es justo. Pero no es injusto. Es gracia. Es gracia infinita. Y mire qué es lo que le dice el buen amo. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete.
Toma lo que es tuyo y vete. ¿No tengo yo el derecho de hacer lo que me plazca con lo que es mío? Ah, ya sé. El problema no es que tú estés enojado por lo que te di. Es que arde en ti un corazón envidioso que no quieres que yo le dé gracia a otros. Porque tú te estimas muy, pero muy alto. Déjame decirte que la forma en que estás viendo esto solo pone de manifiesto lo que hay en tu corazón. Tú creías que el problema es una aparente injusticia y no. El problema no está en que yo le doy a los demás. Tu problema es que tienes un corazón malo. Porque ¿qué acaso no deberías estar infinitamente agradecido? Porque vas a llegar a casa y tus hijos tendrán que comer. Y ellos, al igual que tú, llegarán a casa y sus hijos tendrán que comer. Pero tu corazón es tan envidioso y egoísta que solamente tú quieres tener eso. ¿Por qué no ves eso? ¿Por qué no ves que hoy tuviste la fuerza para trabajar? ¿Por qué no ves que hoy el buen amo tuvo la voluntad de contratarte? ¿Por qué no lo ves? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 16, los postreros serán primeros. Pero el verso 15 dice, o tienes envidia. Y la nueva la traducción, las Américas, dice, o tu ojo es malo. Sí, porque tienes una miopía que te está impidiendo ver la gracia. No puedes ver. No buscas más que tu propio bien. Y por eso Mateo 7:21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y sabes, aún cuando tú justamente hubieras recibido 2 denarios, tu corazón hubiera dicho, ¿por qué 2? ¿Por qué 2? Debieron haber sido más. Porque no es ese tu problema es tu corazón. Y esto es lo que pasa no solamente en el corazón de aquellos jornaleros, esto es lo que pasa en nuestro propio corazón y en el corazón de todo ser humano. Y déjame ilustrarlo así. Imagina, tú eres un director o un empresario del medio del fútbol y tú vas a una comunidad de este estado y tomas a un jovencito que tiene dotes de futbolista y te arriesgas a contratarlo y firmas un contrato donde le pagas un salario justo y tú y él acuerdas que vas a pagar un salario justo y tú arriesgas tu economía diciendo voy a pagarle tal dinero, sabiendo que puede enfermarse, sabiendo que puede lesionarse, sabiendo que él puede tener un accidente y destrozar su carrera profesional o futbolística. Y él comienza a jugar y comienza a jugar muy bien y comienza a escuchar las voces de los demás que le comienzan a decir, oye, tú eres muy buen futbolista, oye, tú sí sabes, ¿cuánto te pagan? Tan poquito te pagan. Y comienza su corazón egoísta a decir, sí es cierto, ¿por qué me pagan tan poquito? Y toca a los 6 meses la puerta de tu oficina y te dice, lo que tú estás haciendo es injusto, me estás pagando muy poquito. No era un acuerdo.
Pero eso solamente es la muestra de que nuestro corazón, al igual que de esos jornaleros, al igual que el de ese joven, tu corazón y mi corazón es igual. Pensé que habría algún amén. Porque mire cómo va a responder nuestro corazón al leer lo siguiente. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Versículo del 10 al 14. Y esto es lo mismo que pasó con los receptores de esta carta de Romanos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo, ¿qué? El mayor servirá al menor. ¿Noten alguna relación con lo que acabamos de leer? El primero será el postrero, y el postrero será primero. El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Inmediatamente, ¿cuál es la respuesta de tu corazón y de mi corazón cuando yo creo que eso es qué? ¿Cómo? Dios va a amar a alguien y aborrecer a alguien. Y mire que Pablo sabe que esa es la respuesta tuya y mi respuesta, y mira cómo lo dice en el versículo 14, ¿qué pues diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que esta parábola que el Señor nos está mostrando, está tratando con lo egoísta e indulgente y envidioso de mi corazón y del corazón de los discípulos. El Señor quería que todos sus seguidores vean la salvación como un don, no como algo merecido, no como algo ganado. Es un regalo gratuito, dispensado de modo soberano e imparcial a todos aquellos que decidan creer en Cristo. Porque déjame decirte algo, mi querido oyente, todos aquí merecemos la justicia de Dios. Todos aquí merecemos la justicia de Dios. Todos en este recinto, todos, absolutamente todos debemos recibir la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque desde Deuteronomio, y voy a hacer un recorrido por 3 porciones, Deuteronomio 28:15 nos dice, 28:1, te bendeciré si obedeces toda la ley. ¿Alguien aquí ha cumplido toda la ley? Nadie. Y Deuteronomio 28:15 dice, si no la obedeces, te maldeciré. Pero esto no solamente está en Deuteronomio, esto tiene una connotación y una raíz desde Génesis capítulo 1, versículos 16 y 17. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Por qué no murió? Lo justo era que muriera, tanto espiritual como físicamente en ese momento. ¿Y por qué no murió? Por gracia y bondad. Porque tú hoy estás respirando, no porque lo merezcas, tú mereces el justo juicio de Dios hoy. Pero estás respirando por gracia y bondad. Romanos 3 nos dice, no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno. Y el versículo 23 nos dice que por cuanto, hermanos, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la justicia. Eso es lo justo. Todos deberíamos estar muertos por nuestros pecados. ¿Y por qué estamos hoy de pie? ¿Por qué hoy
Tú tienes la oportunidad de estar aquí frente a la exposición de la palabra, frente a una comunidad de creyentes que adoran al Rey Eterno. ¿Por qué? Por pura gracia. No, no es injusto. Es gracia. Es gracia. Y déjame decirte algo, volviendo a la parábola. En esa parábola, ni uno solo recibió injusticia. Nadie en esta parábola recibió injusticia, excepto alguien. El dueño de la viña. A él lo calumniaron, a él lo injuriaron y a él lo culparon ¿de qué? Piensa por favor en la bondad de nuestro Dios. Porque nuestro Rey es justo y bondadoso. Debes gozarte en su bondad derramada en tu vida. Y eso nos lleva al final de esta porción, versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, aquel que representaba a ese padre de familia, el Hijo del Hombre, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Porque nuestro Rey es justo y bondadoso, debes gozarte en su bondad derramada, cuidándote de tu corazón envidioso y creyendo y alegrándote cada día en su obra de redención. Este es el segundo punto. Cree y alégrate cada día en su obra de redención. Aquí encontramos la tercera mención, predicción de la pasión del Señor Jesucristo. La primera la encontramos en el capítulo 16, recordaron ustedes en el capítulo 16, versículo 21, donde el Señor Jesucristo menciona acerca de su muerte. Después la encontramos en el capítulo 17, versículos del 22 y 23. Y esta es la última. Cada una de estas va desenrollando un poco más de colores a esa pasión. Pero en esta última descripción y anuncio de su muerte, nosotros encontramos por lo menos tres cosas. Versículo 18. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado ¿a quiénes? A los principales sacerdotes y escribas. Esta era la orden más elevada de los judíos y de la religión judía. Y estos, la élite, los primeros, van a tomar al Hijo del Hombre, al Dios encarnado, y lo van a condenar a muerte. Y no solamente lo van a condenar a muerte, ¿qué pasará? Versículo 19. ¿Lo entregarán en manos de quiénes? De los gentiles. Noten la degradación de esta injusticia. No se olviden, justicia, bondad. Pero también hay otro elemento, injusticia. Injusticia. Existe la injusticia. ¿Y sabes quién es el injusto? No es el padre de familia, no es el Rey eterno. El injusto eres tú y yo. Y estos judíos que estaban allí viendo al dador de la bondad y levantan su mano injustamente, lo toman y lo entregan a los gentiles. Y miren, no solamente lo entregan a los gentiles, versículo 19, sino mire esa progresión de la impiedad
ellos lo entregan a los gentiles para que escarnezcan, se burlen de él, lo escupan, lo azoten y lo crucifiquen. Y lo crucifiquen. Así que aquí encontramos la verdadera injusticia. Había de ser entregado traidoramente por Judas. Y allí vemos el sufrimiento del corazón quebrantado por la deslealtad de los amigos. Y eso es injusto. Habría de ser condenado a muerte. Y allí vemos la injusticia que es tan difícil de soportar. Había de ser azotado. Y allí vemos el sufrimiento de su dolor físico injustamente. Habría de ser crucificado. Y ahí vemos el dolor supremo de la muerte. Y eso es injusto. Y el injusto ha puesto sus manos sobre el justo y ha escupido sobre su rostro para que el justo reciba el castigo del injusto, para poder prodigar justicia al injusto. Es una locura, pero eso se llama bondad inmerecida e infinita. Él tenía claro que al otro lado del telón del sufrimiento se encontraba la gloria. Al otro lado de la cruz estaba la verdadera corona. Al otro lado de la humillación estaba la victoria. Y al otro lado de la muerte estaba la vida. Y esa es la esperanza del creyente. Y ahí está nuestro gozo, mi querido creyente. No vivimos para vivir bajo los estándares de la justicia humana. Vivimos bajo los estándares de una justicia divina y de gracia prodigada. Nuestra alegría no está arraigada en las circunstancias, en el aquí y en el ahora. Nuestra alegría no está arraigada en cualquier beneficio humano. ¿Sabes dónde está arraigada nuestra alegría? Está arraigada en Cristo, que vino a cumplir su obra de redención y hoy vive en la eternidad porque no quedó muerto, resucitó al tercer día. Y por medio de Él tenemos paz para con Dios y gozo eterno con el Padre. Y nada, absolutamente nada puede separarnos de la mano de Dios. Nada. Él no nos juzga por nuestro desempeño. Él no nos trata favorablemente porque nos portemos bien. No. Porque sabemos que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora el poder de Él opera en nosotros y nos capacita para vivir conforme al Espíritu. Y déjame terminar con una aplicación. ¿Qué es lo que te hace a ti sentir merecedor del favor de Dios? ¿O qué te hace creer que eres más grande que los demás? ¿Tus años en la iglesia? ¿Tus antepasados? ¿Tu vida moral? ¿Tus méritos en el ministerio? Porque tú llegas bien temprano y te vas hasta el último. ¿O tu sacrificio al ofrendar más que los demás? ¿Tu constancia? ¿Tu profesionalismo o perfeccionismo? ¿Tus capacidades o carismas? ¿Sabes? Tu corazón y mi corazón diariamente produce valores opuestos a los valores del reino. Nosotros nos alineamos fácilmente a la teoría de valores de Marx, que dice que el valor depende del trabajo. Y pensamos que porque nosotros trabajamos mucho y nos esforzamos mucho, pues debemos tener más valor que otros. Y nos sentimos superiores y creemos que merecemos un favor adicional, un poquito más, no mucho,
un poquito más. Pero quiero decirte algo, la medida del regalo divino no es por mérito o logro, sino por pura gracia de Dios. Una gracia que es infinita y jamás varía. Dios no te ha amado porque tú has hecho un poquito más que otros. No, desde que te amó, decidió amarte a pesar de lo que tú eres y de lo que tú no haces. Y quiero terminar con estas dos palabras, una de alerta y una de aliento. Hermano mío, una palabra de alerta. No creas que mereces algo. No creas que mereces algo. No creas que Dios es injusto por mostrar justicia. No. Tú mereces la justicia y eso es lo que tú mereces. Y sabes, la justicia debería otorgarte la muerte y a mí también. Pero si Él no me ha dado muerte, todo lo demás es gracia. Ten cuidado con tu corazón. Ten cuidado. ¿Por qué crees que si no obtienes ese puesto es injusto? ¿Por qué crees que si no te dan tal nombramiento, tal función, es injusto? ¿Qué mereces? ¿Por qué te crees mejor que otros? ¿Cuál es tu virtud en la que descansas? Esta semana escuchaba de un pastor, un buen pastor, que ha sido de mucha influencia para mi vida, que uno de sus hijos se ha desviado de la fe. ¿Y sabes qué hizo mi corazón inmediatamente? Bueno, pero yo sí estoy haciendo esto con mis hijos. Mi corazón es tan depravado que busca valores donde agarrarse cuando es solamente por gracia. No es porque yo hago algo a favor de mis hijos, que mis hijos buscan a Dios, es por gracia de Dios. ¿En qué está tu descanso? Recuerda, mi querido hermano, que cada uno de nosotros merecemos el castigo y no merecemos otra cosa. Así que si tienes un hijo, es por gracia. Pero si no lo tienes, no es por castigo, es por gracia. Si tienes una casa, es por gracia, y si no la tienes, es gracia. Bondad. No es por tu buen desempeño, es por gracia. Si tienes hoy la salvación, no es por tu oración, no es por tus parientes, no, es por la gracia de Dios que nos dio a su Hijo como nuestro sustituto perfecto. Porque tú y yo merecíamos la muerte, pero Él murió por nosotros para que hoy tengamos vida eterna. Si hoy has visto victoria sobre el pecado en tu vida, no es por ti, ni por tu esfuerzo, ni por tu desempeño. No, es por la mano bondadosa de nuestro Padre que nos ha dado el Espíritu que nos santifica cada día. No es por ti, no es porque rompiste algo, no, es por el Espíritu Santo que obra en ti. Porque si no, hermano, Mateo 21:31 dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Pero también quiero dar una palabra de aliento. Todo lo que Dios da es pura gracia. Hermanos, nunca podríamos ganarnos el favor de Dios. No podemos merecerlo. Lo que Dios nos da no es pago, es un regalo. No es un salario, es gracia. Mi hermano y hermana, recuerda que no valemos por lo mucho que hagamos. Valemos por la cantidad de gracia derramada sobre nuestras vidas. Así que mi hermano y hermana, destruye esos pensamientos que te dicen que tú no vales tanto como otros, que porque tú no pasas aquí al frente, pues bueno, ha de valer más el que está enfrente. No,
Es gracia. Y sabes que por mí pagaron la misma gracia que por ti. Aunque jamás tengas frente a tu boca un micrófono para hablar. Hermana, que quizá hoy tú estás pasando por tristeza porque no puedes hacer lo que antes hacías, no puedes servir como antes servías. Oh, quiero decirte, hermana, tú no vales por tu servicio. No vales por tu servicio. Tú vales por la gracia de Dios derramada sobre tu vida. La gracia de Dios te ve con el mismo valor que el de su Hijo amado, porque tú y Él son uno. Porque nuestro Rey es justo y bondadoso, y en Él debemos gozarnos por su bondad derramada sobre nosotros. Gocémonos, porque si hoy estamos aquí, es por gracia de Él. Es una gracia infinita. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Confiamos que tú nos ayudes a recordar que porque tú eres un Rey justo y bondadoso, debemos gozarnos en esa bondad derramada, no buscando agradarte por un desempeño humano, sino por como respuesta a tanta gracia derramada sobre nosotros. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.